Hola, ¿cómo están? Históricamente se ha hablado mucho de genocidios perpetrados por Francia e Inglaterra, reconocidas potencias colonizadoras en el mundo y sobre todo en países africanos. ¿Y Alemania? ¿Qué papel juega? ¿Y cómo se confluye en ese aval de genocidio en el resto del mundo en la actualidad? Hoy vamos a analizar los hechos junto a Sergio Galeana. Así inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender lo que sucedió en Namibia. Genocidio alemán. Desplegamos nuestro mapa mundi, identificamos a estos dos países. Por un lado, Alemania y también Namibia, un país africano. Y es que en la década de 1890 Alemania vivía una crisis de población económica también. Y sus gobernantes se les había ocurrido la idea de enviar alemanes a un territorio donde pudiesen procrearse. Namibia era la época ardua en que las potencias colonizadoras estaban sobre este territorio rico además. Hablamos del continente africano. Ya el año 1904, tras años de abusos, maltrato, hubo un levantamiento de la etnia herero contra los alemanes que dejó 100 de ellos muertos a consecuencia de justamente haber liderado por este teniente general, a Lothar von Trotha, la que ven ahí en imágenes. Y los medios de aquel entonces mostraban a los herero, esta etnia, como bestias y caníbales. Parte también interesante de cómo confluía en ese momento ya una guerra híbrida. Las fuerzas coloniales alemanas arremetían así contra los pueblos indígenas, tanto estas etnias, dos de ellas, la herero y la nama, entre los años 1904 y 1908. En estos ataques asesinaron de manera indiscriminada a 60.000 de la etnia herero y 80.000 de la etnia nama que estaban ubicados al suroeste del continente africano. El genocidio se ha caracterizado por la muerte por inanición, envenenamiento de los pozos de agua y también ese acorralamiento hacia el desierto en Namibia. ¿Les suena particular este ejemplo a lo que vemos, por ejemplo, en Palestina hoy en día, tratando de expulsar al pueblo gazatí hacia el desierto del Sinaí? Lo dejo como pregunta. Revisamos más datos. Por ejemplo, desde el año 2015, Alemania reconoció de manera formal que estas atrocidades cometidas en el territorio de Namibia, que actualmente tiene una población de cerca de 2.6 millones de habitantes, la han catalogado como un genocidio. Y desde entonces han estado en proceso de negociación en un acuerdo de justicia restaurativa. El año 2021 el gobierno alemán anunciaba que iba a indemnizar con un fondo de 1.100 millones de euros durante los próximos 30 años. También informaban del proceso de repatriación de restos humanos que en su mayoría fueron llevados a Alemania para utilizarlos en laboratorios y los repartieron en museos, hospitales y universidades. Pero ¿qué pasa con los derechos de las etnias que siguen además reclamando justicia? Porque no están de acuerdo con este proceso de indemnización. Lo que ellos piden es justicia y no olvido. Por eso nos preguntamos, ¿este es un genocidio en el olvido? De esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo el profesor Sergio Galeana, experto también en temas de África y de geopolítica. Qué gusto tenerlo en el mapa. Bienvenido. Preguntarle, ¿por qué 100 años han pasado para que Alemania reconozca este genocidio? Y si pesa más la decisión política de ese país europeo o confluye en todo caso como importancia la resistencia. ¿Cómo entenderlo? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar con ustedes. La pregunta sobre los reconocimientos de genocidio, que bien había señalado, no solamente Alemania, sino Francia, Gran Bretaña, hay una discusión también respecto al papel de Bélgica en el Congo, de Portugal. Son discusiones que a veces ponen foco en el accionar de las metrópolis europeas y en todo caso
cuáles son las políticas restaurativas y, como bien señalabas vos, poco hincapié en el accionar de aquellos grupos que fueron vulnerados en sus derechos y que fueron víctimas de ese genocidio, pero que salen de ese lugar de víctimas para colocarse en un lugar activo de reclamo por sus derechos y reclamo porque se reconozca a nivel internacional la injusticia que se cometió contra ellos. La pregunta ¿por qué 100 años? Es una pregunta muy difícil de responder, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un cambio respecto de lo que conocemos como genocidio. Hay un cambio muy importante después de la Segunda Guerra Mundial, que es que el genocidio, el delito de genocidio, es tipificado en el derecho internacional y se incorpora en las Naciones Unidas. O sea, difícilmente antes de 1948, cuando se firma la declaración sobre la Convención sobre Genocidio, algún país podría ser obligado a responder por crímenes de genocidio en el derecho internacional. Hoy en día tenemos esa posibilidad, sabemos que no todos los crímenes de genocidio, y lo vemos hoy en día, como bien señalabas, las discusiones que se plantean hoy en día respecto del papel de Israel en Gaza, no todos tienen ese lugar de reconocimiento de la comunidad internacional, y creo ahí que el principal foco tiene que estar puesto en la acción de esos sujetos, de las víctimas, de quienes padecieron esas violencias, de los sobrevivientes, de los descendientes que padecieron esas violencias, y su búsqueda por justicia, que es una búsqueda que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cuáles son las formas de reparación? ¿Cuáles son las formas de reconocimiento? Creo que efectivamente hay un cambio muy importante a nivel internacional que obliga a las antiguas potencias coloniales a reconocer los crímenes y a buscar alguna forma de compensación por esos crímenes que se cometieron. En el caso de Alemania, es una potencia que fue potencia colonial durante muy poco tiempo, entre fines del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial, porque perdió sus colonias en la Primera Guerra Mundial, pero sin embargo también es una potencia responsable de haber cometido crímenes de genocidio, y recién a comienzos del siglo XXI este debate empieza a aparecer en la política internacional, y creo que en gran medida es un triunfo de los pueblos africanos para que se reconozcan los crímenes que se cometieron durante el periodo colonial. Un logro de la resistencia de los pueblos que son doblegados también para implementar ese modelo neoliberal, un aspecto también importante, profesor. Y a esto preguntarle, gracias a la resistencia de los pueblos, pero ¿qué pasa con el accionar de países europeos, de estas potencias colonizadoras? Porque lo que hace Alemania en Ucrania no es precisamente defender la vida. ¿Cómo calificarlo? Es que yo creo que justamente las políticas contemporáneas de las antiguas metrópolis respecto de su relación con el resto del mundo, en el caso de Ucrania uno puede pensar en la relación ambigua que tienen, o no tan ambigua que tienen respecto al conflicto en Medio Oriente, las propias miradas que tienen sobre los crímenes que se cometen en el continente africano, nos dejan muy claro que no es un cambio de perspectiva de las élites europeas lo que llevó al reconocimiento del genocidio, sino fundamentalmente la acción de los pueblos colonizados o de los antiguos pueblos colonizados, que obligan a cambiar los términos de la discusión cuando se quiere establecer algún tipo de vínculo con esas poblaciones en la actualidad, ¿no? Me parece que la acción contemporánea que tienen las élites europeas en muchos casos tiene una mirada colonial, ¿sí? Respecto de la estigmatización, de la brutalización de ese otro, la construcción de ese otro como brutos, como casi animales, ¿no? Esa deshumanización que se produce sobre esas poblaciones no europeas, que de alguna manera termina o legitimando o corriendo el foco de interés de lo que sucede a nivel internacional sobre esas poblaciones, ¿sí? Hoy en día los ojos de la comunidad internacional están puestos en lo que sucede en Ucrania, en lo que sucede en Gaza, y muy pocos están puestos en lo que sucede en la región de los Grandes Lagos, donde también hay una espiral de violencia que está fomentada o que tiene de trasfondo fundamentalmente la explotación de recursos naturales, y en donde muchas potencias y muchas empresas de capital europeo están atrás de esa explotación. Sin embargo, como esto sucede en África y como aparentemente es un continente en donde se supone que esas cosas suceden, ¿no? de que hay hambrunas, de que hay guerras, y se toma como algo natural y no como algo producido, como bien señalabas vos anteriormente, respecto de políticas de exacción
en sintonía con el modelo de acumulación capitalista neoliberal contemporáneo, ¿no? Entonces, parece que hay poblaciones sobre las cuales merece la atención y merece la ayuda europea y la asistencia sobre el sufrimiento. Podemos poner en el caso de Ucrania, pero no sobre la población gazatí o no sobre la población africana. Entonces me parece que esa jerarquía que se construye sobre esos conflictos tiene un origen en esa jerarquía racial que se había construido durante el periodo colonial, que legitimaba la dominación colonial europea y la explotación de pueblos no europeos. Profesor, entonces, con todos esos elementos podemos entender a futuro que ese escenario de colonización podría aún repetirse en el planeta. ¿Estamos en una nueva era, en una reedición? ¿Cómo entenderlo? Yo creo que difícil, a ver, si uno piensa en la situación en Medio Oriente, en Gaza, y uno piensa en una situación colonial, a ver, claramente hay una situación donde la mayoría de la población carece de derechos políticos en el territorio donde vive. Eso es lo que en el marco de las Naciones Unidas se habla de territorios no autónomos. Claramente uno podría pensar que estamos en esa situación, una situación, uno podría decir, de colonialismo más clásico, ¿no? Otros autores, sobre todo el gobierno sudafricano, incluso planteó eso en la situación internacional, en la situación de apartheid, ¿no? Replicando la dominación de la población de la minoría blanca sobre la población de origen africano en Sudáfrica, a la situación que sucede con los palestinos en Israel. Pero más allá de esas discusiones, lo que vemos es que la opresión y la negación de los derechos de poblaciones enteras por una asignación de una característica cultural, étnico-religiosa, sigue estando al orden del día. Claramente no es el mapa mundial de la década de 1920 o 1930, donde gran parte del continente africano, parte del continente asiático y parte del Caribe eran territorios coloniales formalmente, pero sin embargo esa mirada respecto de que hay poblaciones que merecen tener derechos plenos y poblaciones que no, sigue vigente, ¿no? Y yo creo que la cuestión colonial es una cuestión que hay que pensarla a la luz de los problemas contemporáneos. No es una cosa del pasado, sino que me parece que es una cosa absolutamente del presente, ¿sí? Y también en ese sentido es pensar cuáles son las estrategias que tienen que darse esas poblaciones coloniales para reclamar sus derechos plenos. Y ese es un aspecto fundamental. De esto vamos a profundizar. Cuando regresemos de la pausa, le pedimos al profesor que se mantenga en línea y aquí está nuestra escala. Esta vez a través de este portal web de Sputnik, que está titulando lo siguiente: Berlín no tiene ningún derecho moral a tratar de modo diferente a las víctimas del nazismo, titula. Alemania no tiene derecho moral a tratar de forma diferente a las víctimas de los crímenes nazis del Tercer Reich, declaraba la portavoz de Cancillería rusa María Zaharova, quien ven en pantallas. Desde Moscú señalan que Berlín ha calificado como actos de genocidio sus crímenes contra los judíos. No lo ha hecho con respecto a los pueblos de la URSS. ¿Y qué pasa con los pueblos torturados, quemados, enterrados vivos y de otras nacionalidades ciudadanas? Indemnizar a las víctimas de las atrocidades nazis de una sola nacionalidad y asumir la responsabilidad histórica ante los ciudadanos de un solo Estado es repetir los crímenes y errores de más de 80 años. Escribía María Zaharova desde Rusia, señalando el carácter contradictorio de la actitud de la parte alemana ante el problema de reconocimiento oficial como actos de genocidio a los actos de lesa humanidad que comete Berlín en el pasado y que replica hoy en distintos escenarios, armando Ucrania para financiar a los complejos militares y limpiando, avalando el genocidio que comete Israel en Gaza. Ya volvemos.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Los que ven allí en la pantalla son líderes del continente europeo en su conjunto. Vemos a Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, está Josep Borrell, el máximo representante de la diplomacia. También vemos a Emmanuel Macron, presidente de Francia, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, Rishi Sunak, el primer ministro de Italia, Pedro Sánchez, el jefe de gobierno de España, y también el presidente de la Comisión Europea, todos aglutinados en una fotografía. Y es que recordemos que cuando finalizaba la Primera Guerra Mundial y tras la firma del Tratado de Versalles en pleno siglo XX, ha sido testigo de ese ascenso en Europa de regímenes totalitarios como el racismo, el fascismo, sobre todo en Italia y en otras partes europeas. Sumamos el nazismo también, por ejemplo, como lo que se registraba en Alemania. Sergio, cuando vemos imágenes como estas y sobre todo revisamos las posturas de estos líderes del continente europeo, porque ahí está Reino Unido, más allá del Brexit, ¿estamos retrocediendo en el tiempo? Es decir, ¿el mundo volverá a la época de 1930? ¿Cómo entenderlo? A ver, es una pregunta difícil. En general no se vuelve de la misma manera. Claramente hay un problema pensando en la crisis de la hegemonía de Europa Occidental, y lo que se está discutiendo, seguramente lo que están discutiendo en ese contexto esos líderes, es cómo reponer esa hegemonía. Yo creo que hay algo que es importante pensar, es que la experiencia acumulada en el caso de las poblaciones coloniales y de la lucha anticolonial y el éxito en el cuestionamiento y la derrota del colonialismo después de la Segunda Guerra Mundial hacen que esas formas más clásicas de explotación directa del colonialismo sean difícilmente replicables en el mundo contemporáneo. Es cierto que en Europa la construcción de esos estados nacionales en sus orígenes a fines del siglo XIX y principios del siglo XX estuvo muy asociado a esa idea nacionalista de la explotación de los llamados pueblos inferiores, ¿no? Entonces no es casual que en esa añoranza de la restauración de la hegemonía europea también haya una suerte de añoranza de ese pasado colonial y de las antiguas relaciones imperiales que se habían tejido desde fines del siglo XIX y que, como bien señalabas en el bloque anterior, en el caso de Alemania, parte intrínseca de esa relación estaba el genocidio y la violencia que se ejercía sobre los pueblos coloniales. Creo que es un peligro en el mundo contemporáneo, justamente porque esos discursos supremacistas de exclusión, ¿sí?, de pensar que no todos los pueblos tienen los mismos derechos o no tienen el derecho a tener la misma vida o el mismo derecho al acceso al agua potable, a la comida, a la salud. Me parece que ese es un elemento central que cuestiona los pilares del orden internacional, ¿no? Se supone que el orden internacional está pensado en garantizar ciertos principios universales, y me parece a mí que el auge de, en muchos casos, del neofascismo o posfascismo, como se lo llama a estos movimientos ultranacionalistas, pone en tela de juicio, ¿sí?, esos principios universales. Volviendo a lo anterior, me parece que la codificación de ciertos actos como crímenes imprescriptibles, ¿no?, el crimen de genocidio como crímenes de lesa humanidad, son las herramientas o una de las herramientas que tienen esas poblaciones africanas, asiáticas, latinoamericanas para ejercer o para reclamar por la defensa de sus derechos. Y me parece que hay un elemento muy importante, que es poder construir solidaridades entre esas poblaciones marginalizadas, oprimidas, justamente para obligar a las potencias centrales a modificar sus prácticas y establecer un diálogo norte-sur pensado en otros términos, y no siempre en que siempre ese diálogo es el monólogo del norte diciendo qué es lo que tiene que hacer el sur, ¿no? Sí, y sobre esto quiero profundizar para hablar justamente de América Latina, Sergio, revisando nuestra leyenda. Este es el comunicado oficial del gobierno de Nicaragua,
quien decidió demandar a Alemania, escúchese bien, por el genocidio que comete en Gaza. El que ven en pantalla es el presidente Daniel Ortega. Alemania no puede negar su conocimiento de la grave ilegalidad de la conducta de Israel, ni puede negar que su conocimiento genera obligaciones para Alemania en virtud del derecho internacional de prevenir el genocidio, no ayudar, ni asistir, ni ser cómplice de genocidio y garantizar el respeto a las normas del derecho humanitario internacional y otras normas imperativas del derecho internacional. Esto es parte del comunicado oficial que acompañaba la demanda por genocidio planteada ante la Corte Internacional de Justicia por el gobierno de Nicaragua contra Alemania, una demanda que además ya ha sido admitida por el máximo tribunal de Naciones Unidas. Sergio, a esto responderá que países como Venezuela, Cuba, Nicaragua sean atacados por defender la vida, por aplicar el derecho internacional y segundo, sobre todo, países que además no tienen relaciones bilaterales con Israel. Sí, a ver, ahí hay algo que me parece que es muy importante tener en cuenta respecto de la cuestión del genocidio, que es que, y esto es un avance de la comunidad internacional, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que es que el genocidio, hay una convención de represión sobre el genocidio, y que en ese sentido todos los países miembros de las Naciones Unidas se comprometen a evitar la propagación o la realización de un genocidio. Por eso un país miembro, en el caso quien inicia en la Corte Penal Internacional, es Sudáfrica, contra los crímenes cometidos por Israel o denunciados que está cometiendo Israel. Después la Corte Penal Internacional es quien tiene que tomar cartas en el asunto. Digo, hay un marco jurídico internacional que puede ser muy discutible, que eso se construyó a lo largo del tiempo, pero que me parece que es una herramienta importante, sobre todo para los países más débiles, que en general son víctimas de las relaciones desiguales, de fuerza en términos desiguales, en términos políticas, económicas, militares, y que se aferran a estas cuestiones del derecho internacional para hacer valer sus derechos. Y me parece a mí que en ese sentido ese accionar que lidera Sudáfrica, que se plegaron países de América Latina, que se plegaron países asiáticos en defensa de los intereses de la población gazatí, me parece que marca un principio que es muy interesante respecto de la solidaridad internacional, ¿no? De la idea de esa vieja alianza de los pueblos de Asia, África y América Latina, que en su momento había auspiciado, se había constituido en los 60 y los 70 en solidaridad con los pueblos colonizados y en la lucha contra la dominación colonial. Me parece que hoy en día esa alianza tiene formas nuevas y también me parece que es más interesante, que apela a las herramientas ya existentes en el derecho internacional, en el seno de las Naciones Unidas, para visibilizar estos problemas. Yo creo que ahí hay una clave que es central. Me parece a mí que el cambio en la política israelí sobre Gaza y sobre Palestina no necesariamente no va a venir simplemente por un cambio de actitud de la élite israelí, sino fundamentalmente por la acción de los grupos palestinos, de la solidaridad y las relaciones que puedan tejer las organizaciones palestinas con otras organizaciones americanas, latinoamericanas, africanas, asiáticas, pero también europeas, y cómo efectivamente de alguna manera volver inviable, en el sentido no por una cuestión militar, sino por múltiples presiones que se van generando sobre, en este caso, la élite política israelí, para modificar, ¿sí?, su accionar respecto de la población gazatí. Me parece que ahí hay algo que es muy importante, que es entender y valorar los recursos que se plantean a nivel del derecho internacional, pero no simplemente pensándolo en el derecho como algo abstracto, sino como algo que permite articular posiciones muy disímiles y, como vos señalabas muy bien, de países que no tienen ni siquiera relaciones diplomáticas con Israel porque las cortaron. Entonces, ¿cómo pensar en esa articulación a nivel global de esas resistencias para lograr un objetivo concreto? En este caso, la dignidad humana de la población gazatí en esta situación tan particular que se vive en el momento.
Además confluye en una frase clave, digamos, profesor Galeana, el hecho de la resistencia no solamente en Oriente Medio, que se convierte en vital para garantizar la vida de ese pueblo palestino, sino también la resistencia de otras partes del mundo, América Latina, ante ese genocidio económico que trata de imprimir también potencias colonizadoras que tratan de retroceder en el tiempo con las mismas recetas, las mismas estrategias, pero en la época actual. Agradecerle por su tiempo y su análisis para nuestros televidentes en el mapa. Era el profesor Sergio Galeana. Vamos nosotros a revisar ahora nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se desarrollan e impactan en el mundo. Juan Pablo Olson, desde Argentina, nos va a comentar sobre el impacto del fenómeno del Niño a las regiones, sobre todo del sur. ¿Qué está generando esto en una parte de nuestra América Latina? Efectivamente, el niño y la niña son fenómenos naturales que no tienen origen antropogénico, es decir, que no son causados por la actividad humana, como sí sucede con el calentamiento global. El punto crítico a tener en cuenta es que las consecuencias de ambos fenómenos tienden a combinarse y a potenciarse, generando escenarios preocupantes fundamentalmente para nuestros países de la región de América Latina y el Caribe. Tal como lo señalan desde la Organización Meteorológica Mundial, se proyecta para el periodo del año 2023 al 2026 que va a suceder el año más cálido jamás registrado en la historia. Es por ello que estamos presenciando y vamos a presenciar cada vez más una intensificación de las inundaciones, de las sequías, pero también olas de calor e incendio con consecuencias de pérdida de vidas humanas y de pérdida de infraestructura. Entonces, lo que debemos alertar es que en contextos de vulnerabilidad muy marcada en nuestros países de América Latina y el Caribe y con una profundización de los fenómenos climáticos extremos, es fundamental que desde nuestros países a nivel nacional, a nivel local, se den políticas públicas de prevención para poder anticiparnos y estar a la altura de los desafíos que nos presentan el calentamiento global como principal problema de la humanidad y el fenómeno del Niño que está instalado en América Latina y el Caribe, generando una combinación que potencia estos escenarios climáticos extremos. Agradecer a Juan Pablo Olson por participar en nuestra coordenada, que nos ubicaba en otros hechos que se vienen desarrollando en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Finaliza el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Resistencia. Una lucha de los descendientes de las etnias Nama y Hereros que ha durado más de 100 años para lograr que Alemania reconozca que ha cometido un genocidio. Pero fue gracias a esa resistencia de los pueblos, y esto nos ayuda a entender que son los mismos pueblos los que al final doblegan a estos colonizadores. 2. Alemania y el resto de Europa han tenido el mismo papel durante siglos, han dado por años el mismo aval, porque ese es un negocio, armando Ucrania donde le venden armas y blanqueando a Israel por el genocidio que sigue cometiendo contra el pueblo palestino. 3. Genocidio y su tipificación, un plan deliberado de un Estado para atacar a un pueblo o un país, pero nadie habla del genocidio económico, otra forma de asfixia y que tiene el fin del exterminio también de su población. Sigue siendo aplicado por potencias como Estados Unidos y la supedita de Europa en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, países que además defienden la vida y que resisten ante esas imposiciones neoliberales y coloniales. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.